Recientemente tenéis esta noticia. Qué bien acabaste el máster, ¿eh? ¿Consideráis que el pádel debe ser un deporte individual? Pues un día más aquí en el Zulo. Buenos días a todos, equipo. Pretemporada, estamos terminando la primera semana. Está siendo duro, como siempre. Es duro para los jugadores, por supuesto, porque me tienen entre 3 y 4 turnos diarios de entrenamientos. Y duro para mí, también para todos los entrenadores, porque, bueno, al final son muchas horas aquí en la cueva, metidos, llegamos por la mañana, bueno, está amaneciendo ya, pero cuando salimos ya es de noche. Así que es todo el día la cueva. Pero bueno, felices, es una parte del año. Ahora os cuento más en qué consiste. En este vídeo os voy a hablar, va a ser un poquito de opinión y de hecho me encantaría leeros en los comentarios. Vamos a hablar sobre cómo está cambiando el pádel. Recientemente tenéis esta noticia, bueno, esta es muy sonada obviamente. Ostras, Arturo se va a Miami. ¿Por qué motivo se va a Miami? Bueno, por cierto, ya no entrena más con nosotros en la academia. Es una faena para nosotros, lógicamente, pero yo me alegro por él, porque esto es que el pádel va creciendo, y Arturo y su equipo también, así que totalmente merecido. Pero bueno, está cambiando el pádel, están cambiando otras muchas cosas que no sabéis, pero que se desvelarán en los próximos días, semanas, y todo tiene bastante relación con el futuro de nuestro deporte y sobre cómo está funcionando. Así que en este vlog te voy a ir contando esas y otras cositas más que pueden ser interesantes. Cuento lo que se puede, otras cosas no se puede y se irán desvelando, y creo que dará mucho que hablar en los próximos días, pero bueno, vamos a ello. Pues un día más aquí en el Zulo, y por suerte hoy es viernes, entre comillas, y el fin de semana les dejo descansar. Mañana vamos a montar un partido, pero en líneas generales los fines de semana se descansa. Así que bueno, mira, eso es lo que no se ve. Antes de entrar a la pista ponemos todos los jugadores del turno, planteamos toda la estructura de la sesión y nada, ahora lo saco a pista y lo trabajamos. Por cierto, no sé qué opináis, pero creo que los chicos en la pretemporada cortos de energía no se van a quedar. ¿Creéis que hay hidro suficiente? Durante este año vais a ver varios cambios. Jugadores que pasan de un circuito a otro, por ejemplo. Esta es la publicación que sale a la luz. Tolito Aguirre cambia en este caso y empieza a competir en Premier. Ya lo había hecho, pero en este caso ya es una pareja entera, son los número 1 del circuito A1 Padel. Ese es un cambio hacia Premier. Es verdad que ya esta pareja tiene cierta consolidación y cierto músculo económico para permitirse saltar, tanto por sponsors como por ese bagaje, para hacer el cambio de A1 Padel a Premier. Pero realmente Premier, con los años y de nuevo en este 2025 ya con el calendario en la mano, se está postulando como un circuito internacional, y esto tiene algunas consecuencias, lógicamente, consecuencias económicas que están sufriendo muchos jugadores que vais a ver que han dejado o van a dejar de competir, o van a cambiar de circuito y se van a ir hacia otros circuitos que pueden afrontar, o que al menos impulsan o ayudan más a ese tipo de jugadores de la parte baja del cuadro. Por otro lado, se está notando, lógicamente, un circuito que ya no está tan centrado en España. Muchos de estos jugadores, que la mayoría eran españoles, tenían apoyo de marcas que eran de origen español o que están centradas en el mercado ibérico. Ahora, al tener un circuito más internacional, lo que está sucediendo es que algunos de esos apoyos están cayendo, o que las marcas, que ya lo hablaremos ahora un poco más tarde, están apostando por las grandes figuras de arriba, que a día de hoy empiezan a costar mucho más caras de lo que costaban hace 4 o 5 años, y por lo tanto están retirando el apoyo a los jugadores de la parte baja del ranking. Bueno, equipazo, primer turno de la mañana ya ha terminado. Son 2 turnos lo que hacemos, en realidad, el turno de las chicas de la Portu
el turno de los chicos, que ya ha venido Edu Alonso a entrenar con Arroyo y ahora doblaremos por la tarde. Como os decía, está cambiando el modelo y es lo que tiene que ser, en mi opinión. Tenemos que tener un circuito internacional, pero lógicamente muchos jugadores se están quedando sin esos apoyos y están empezando además a aparecer nuevos actores dentro del panorama de competición, circuitos. Antes, ya recordáis, venimos de trabajar y de competir dentro de World Padel Tour, aparece Premier Padel. Ahora tenemos también la Hexagon Cup, que la tenemos dentro de 2-3 semanas, donde de hecho yo estaré, espero veros a muchos de los que estéis por aquí. Hexagon Cup entra con un modelo que es un modelo de por equipos, de liga por equipos, de competición por equipos. Ya tenemos también la PPL haciendo lo mismo, pero bueno, esto es como que de momento entra ahí al toque, una competición única. Algo que me parece muy interesante en esta competición, y es un poco al debate que me gustaría leer en comentarios, es, oye, ¿consideráis que el pádel debe ser un deporte individual, como sucede en el tenis? A día de hoy el pádel se juega en equipo, se juega en pareja, pero el ranking es individual, y de ahí que veáis los jaleos que se organizan todas las temporadas de cambio de compañero y tal. En el caso de un formato como Hexagon Cup, por ejemplo, tú perteneces a un equipo, se puede cambiar, tu pareja te la pueden cambiar dentro, lógicamente, de tu equipo, ¿no? Pero se pueden armar diferentes parejas. Hay menos jaleo en ese sentido, tiene lógicamente contras, ¿no? Todos los formatos van a tener contras, pero me parece interesante y sobre todo también interesante de ver porque tienes dentro de las parejas hay masculinas, el equipo se compone de 6 parejas, ¿no? Tenemos las masculinas, tenemos las femeninas y también tenemos las promesas, que son esas, eso es a donde vamos, ¿no? A donde iba también con el vídeo de hoy. Hay un montón de jugadores que ahora les va a costar más llegar. Ojo, como les costó a mis amigos argentinos cuando el circuito estaba en España, es lógico, pero es verdad que ahora, si quieres jugar Premier, los costes se están elevando muchísimo y sin el apoyo de las marcas que antes los apoyaban, va a ser más difícil, es obvio. Pero como te decía, ya tenemos la semana que viene o la otra, creo que es a la otra, sí, tenemos la Reserve Cup. De hecho va a haber, si no me equivoco, varias pruebas y están repartiendo también una cantidad de prize money importante. Y lo que yo creo que va a pasar, o al menos es lo deseable, es que si Premier quiere seguir también en esa línea, porque Hexagon ya reparte un buen prize money, la Reserve reparte un buen prize money, yo creo que Premier tiene que empezar también a llegar a apuntar a esos prize money para que jugadores que hacen el esfuerzo, cuando consiguen entrar a un cuadro principal, hacíamos la comparativa, lógicamente, entre tenis y pádel, estamos a años luz, tenis mueve muchísimo más, es mucho más grande que el pádel, pero claro, en un Grand Slam, hacer un cuadro principal son 60.000 euros o 70.000, corregidme si no aquí debajo en comentarios, igual me estoy bailando la cifra, pero es verdad que le añade un cero más, o varios, a lo que gana un jugador por hacer un cuadro principal de un Roland Garros de pádel. Como te digo, estamos en el pádel a otro nivel y es lógico, nos queda muchísimo, pero tendríamos que ir poquito a poco teniendo a eso para que el jugador que hace el esfuerzo y mete un cuadro en nuestro deporte, metiendo cuadro de un Major, solucionas el torneo, más o menos. En el caso de un tenis, si metes cuadro, solucionas gran parte de la temporada, por lo menos hablando de gastos de viajes, hoteles y demás. Y volviendo a lo que te decía de, oye, están surgiendo nuevas competiciones, viene ahora una liga, o no sé si es una liga, el circuito Asia-Pacífico ya empieza a sonar por ahí, ya, de hecho, las primeras de enero ha habido 2 torneos FIP al menos en Australia. Yo tengo uno de mis chicos, Pierre, está compitiendo allí en Australia, la verdad que es una notición. Y se habla del circuito Asia-Pacífico, se habla, Arroyo se me van 2 semanas, 2-3 semanas a jugar a India. Y además lo mismo, empiezan a tener unos prize money bastante interesantes, por no decir muy interesantes, ¿no? Y todo esto pues se junta un poco con el hecho de, oye, hemos visto en redes a Arturo Coello, que se va a vivir a Miami y otros tantos, como os decía, que se van a ir a Oriente Medio. El pádel empieza a tener esa fuga de cerebros, de talentos que antes teníamos. Bueno, empezaron en Argentina, un poco Brasil, Uruguay, pero sobre todo Argentina, vinieron a España y ahora vuelven a salir por un motivo u otro. Se empieza a difuminarse y creo que es bueno para el pádel, pero como te digo, si te gusta el pádel vas a empezar a ver diferentes torneos, diferentes formatos y otros muchos jugadores que no van a poder mantenerlo. Nosotros en la academia tenemos varios jugadores que no van a poder seguir jugando al pádel de manera profesional, tal como lo venían haciendo en el circuito, y que tienen que buscarse otras alternativas.
creo que es ley de vida, un poco copiando lo que ha pasado en otros deportes como el tenis. Pero bueno, la pregunta te la sigo tirando ahí. ¿Qué crees que pasaría o cómo verías el pádel si en lugar de ser un deporte individual jugado en parejas, fuera un deporte de equipos, como sucede en el baloncesto, como sucede en la PPL, que dices, oye, tengo el equipo, llámese como sea, y ahí están los jugadores, hay un mercado X al año que se pueden intercambiar en equipos, y dentro del equipo tú armas las parejas. Eso en cierta manera, también desde el punto de vista, ahora te hablo mío personal como entrenador, es mucho más duro ser entrenador de una pareja que de un equipo. Cuando estás en un equipo puedes manejar arriba, abajo, mover los jugadores, darles aire, un poco de oxígeno. La relación entre los jugadores se asfixia simplemente porque viajamos y vivimos todo el tiempo ahí juntos y lógicamente como toda convivencia pues pesa. Y es que esta es una pregunta interesante, ¿no? Hablando de costes. ¿Cuánto cuesta una temporada en pádel? Por menos de 30.000 euros resulta difícil cubrir el circuito Premier Padel, ¿no? Al final, en vuelos, dietas, entrenadores, etcétera, etcétera, si lo quieres hacer bien, menos de 30.000 euros es difícil. Bueno, equipazo, hemos terminado el entrenamiento de la tarde, hoy doble turno. ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué tal? Muy buenas. Qué maravilla tenerte por Madrid. Un placer, Manuel. Nada, el placer es nuestro. ¿Qué tal? ¿Te ha tratado las navidades? Bien, la verdad que bastante bien. Qué bien acabaste el máster, ¿eh? Fue bien, la verdad que fue muy bien. Muy buen torneo. Muy buen torneo. Contento. Una lástima. Sí, contento, pero bueno, me fue una espinita de haber perdido ese partido de semis, que nos hubiese encantado jugar la final, pero bueno, bien, bastante bien. La verdad que muy contento de cerrar la temporada así. Este año lo veréis en algunos vlogs, no viajaré con cámara en todos, pero bueno, en algunos sí que os llevaré para que lo veáis, así que nada, mucha suerte. Y por aquí tenemos a Jesus. ¿Qué pasa, Jesus? Chavales, aquí estamos. Hemos venido a traerle unos regalitos, ¿eh? Unos regalitos a Edu que, bueno... ¿Se puede enseñar o no se puede enseñar? Se puede. Mira. Aquí tenemos los providers. Te regalamos las cositas. Bebida isotónica. Ahora con esto vas a volar. De hecho sería gracioso si supieran la historia real de cómo ha sido, sería increíble. O sea, ha entrado Edu diciendo, tú que necesito una isotónica. Hostia, pues Manu y yo hemos lanzado una isotónica. Es el tag isotónica. Ha sido todo espectacular. El karma y a todo esto, Edu, aparte, gracias a Edu, no nos han robado toda la bebida del maletero, porque se había quedado la puerta abierta. Esa es la historia. Esa es la historia real. Así que nada, bueno, Edu, que un placer tenerte. Un placer. Y nos iréis viendo en los torneos, nos tenéis que animar. Postdata, nuevo compañero y yo, pareja 2025, hermano. Ah, bueno. Pero para torneos amateur solo, ¿vale? Nosotros no hacemos nada, ¿eh? Pareja con más seguidores seríamos, ¿eh? Escuchadme, este tío tiene que llegar a los 100.000 seguidores ya, por favor, seguidmelo aquí en su Instagram. Seguidme a Doloso, joder, un tío que se ha metido en semifinales del máster, tenéis que seguirle a saco. Que vaya muy bien, hasta luego. No se ve después de una semana de pruebas. Todo esto, más lo que hay detrás, es material de test que he ido testeando de palas nuevas. Porque esta es la parte que no veis, pero que luego veis en vídeo. Pues gente, lo que os decía, llegué, era de día más o menos cuando he llegado, y ahora es de noche. Y esta es la pretemporada. Lunes a viernes, mañana a las 12 entreno con Edu, otra vez, sábado, un ratito. Y se acabó otra vez, y domingo descanso y lunes las pretemporadas son así. Creo que ya lo sabéis los que ya me seguís en el canal, pero bueno, espero que os sirva, que os vaya aportando. Este es el día a día. Luego lo que se ve es lo que se ve en los pabellones, pero este es el trabajo sucio. Así que nada, gracias por estar al otro lado. Espero que le estéis disfrutando, que tengáis ganas de las competiciones. Y aquí un servidor que se marcha a casa y va a subir esto para editar. Un abrazo enorme. Me voy, que quieren aparcar en mi espacio. Nos vemos. Ah, por cierto, suscríbete. Dale a me gusta y eso, compártelo con tus amigos. Me ayuda mucho que haya más suscriptores en el canal para que YouTube me recomiende y más gente siga el pádel. Nos vemos.